Bueno, buenas noches para todos nuevamente. Vamos a dar entonces inicio al encuentro sincrónico de hoy, 15 de septiembre. Bueno, antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, quiero saber si los que están aquí presentes conectados tienen alguna inquietud antes de iniciar. Listo, No, profe, no. entonces, listo, Janet, muchas gracias. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Permítame en un momento. No, porque aquí están viendo el curso, están viendo mi pantalla en este momento. Sí, Sí, señora. señora. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, ya empezamos la semana con la unidad número 2, ¿cierto? Entonces, es muy importante hacer como un recuento de lo que hemos visto. Entonces, en la unidad número 1 vimos todo lo que tenía que ver con el método científico. Hicimos una actividad sobre matrices de búsqueda para hacer como esa revisión de cómo hacemos las búsquedas en bases de datos y cómo las dejamos documentadas en estas matrices. El trabajo que era para el día domingo, la aplicación de normas APA a través de un ensayo. Y la idea es que ya en esta unidad número 2 vamos entonces a empezar a abordar un poco ya el planteamiento del problema como tal. Entonces, esa va a ser como la explicación del día de hoy. Entonces, por eso les estoy compartiendo mi pantalla para que revisemos. El planteamiento del problema, la entrega es para el domingo también, equivale al 25% de la nota final. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Entonces, muy importante, aquí está la actividad en Word y está un ejemplo en PDF para que lo puedan consultar y hagan esa actividad con base en este documento de PDF. Y aquí están las características que se solicitan para la actividad. Ya se las voy a explicar. Permítanme en un momento que alguien está pidiendo acceso. Listo. Entonces, muy importante que revisen pues digamos como las condiciones de la tarea como tal. Ya les había dicho entonces que la entrega es para el domingo, es realizar un planteamiento del problema, ¿cierto? Y realmente plantear el problema. Si ustedes han empezado a hacer la revisión de los documentos que están cargados, asociados a esta unidad número 2, pues sencillamente planteamiento del problema se remite a que el estudiante tiene que construir ese problema de investigación, porque en investigación los problemas no bajan del cielo, ni es que hoy amanecí con el problema de investigación, no. En investigación los problemas se construyen. Entonces, en ese mismo sentido, el planteamiento del problema lo que me va a permitir a mí como investigador es de alguna manera conocer la situación actual del problema a través de los síntomas y las causas, determinar si esas causas en el tiempo se sostienen, qué pasa, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, eso se considera como un pronóstico o una hipótesis. ¿Qué pasa si esas causas en el tiempo se prolongan y no son atacadas de manera precisa? Y luego, al final, vamos a encontrar una sistematización del problema que lo que va a permitir es encontrar unas subpreguntas a esa gran pregunta de investigación y encontramos unas referencias bibliográficas. Entonces, quiero que me sigan en esta actividad. Les voy a abrir aquí el PDF. Este PDF ustedes lo tienen ahí en la actividad como tal adjunta para que lo puedan revisar. ¿Cuál es la idea? Que revisemos este ejemplo de planteamiento del problema porque de alguna manera va a ser una base muy importante para que ustedes puedan construir su propio planteamiento del problema, ¿cierto? Profesora, Entonces, señora. disculpe, ese planteamiento del problema viene a ser como algo como una introducción o no. Digamos que sí, de alguna manera es una introducción del problema, sino que tiene varios como acápites o apartes de la introducción, pero digamos que Sí. pudiera ser una introducción del problema, pero se Ah, considera bueno, como planteamiento del problema. ya. La introducción después la construimos, incluso creo que el formato, si ustedes quieren ir consultando, me confirma que estén viendo mi navegación, listo. Voy a revisar por aquí en la entrega final, en la unidad 2. Inclusive aquí también tienen cargado para que revisen cuáles son los apartados que se piden en la entrega, en la versión final del proyecto, en este formato de presentación. Vamos a adelantarnos un poquito como para que nos vayamos como, mira que inclusive yo no pido introducción, yo pido es un resumen del proyecto, ¿sí ves? Ah, Entonces, sí. el planteamiento del problema que vamos a revisar hoy, pues va en esta parte del planteamiento del problema, pero para la entrega final, para la actividad que vamos a desarrollar para el domingo, es en otro formato. Pero este es el formato de la entrega final del proyecto para que lo puedan revisar,
si quieren, listo. Profe. Señora. Ese formato que está ahí está horizontal. ¿Es así el formato? Sí. ¿Sí? Sí, ¿O sí, uno lo sí, está puede cambiar? horizontal. Lo puedes cambiar, pero ¿Sí? si en esencia, en primera instancia está horizontal, pero lo puedes cambiar, no hay problema. Listo. Listo, profe. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Permítame en un momento, yo, antes de tomar este ejemplo, alguien por acá estaba, buenas noches, ¿no? Bueno, permítame en un momento, yo reviso aquí y ya estoy con ustedes en esta página principal. Ok, no, espérenme que me salí. Antes de, a ver si acá está la presentación. Si yo les cargué esta presentación. Recursos de aprendizaje. Permítame un momento si yo veo que está acá. No, esta está en la unidad 2. Unidad 2, miremos si aquí les cargué. En los recursos de aprendizaje estoy validando si aquí les cargué. Planteamiento del problema. Listo. Bueno, entonces ahora sí voy a volver con ustedes. Bueno, entonces les estaba diciendo que vamos a revisar este formato del planteamiento del problema y vamos a también a revisar el ejemplo que tienen ustedes, que es el de PDF. Permítanme que no sé por qué me toca compartirles escritorio para poder visualizar los otros documentos. Listo. Entonces, vamos a revisar este ejemplo de planteamiento del problema. Entonces, como les estaba diciendo, el planteamiento del problema de alguna manera sí es una introducción al tema de investigación, ¿cierto? Y en esencia es porque tenemos que contextualizar pues el tema de investigación, digamos como ser más preciso en cada una de sus partes, en sus síntomas, en sus causas. Y este ejemplo nos va a ayudar de alguna manera a poder construir dicho documento. Entonces, este planteamiento del problema tiene en esencia digamos, como en este ejemplo puntual, de hablar de las planeaciones que hacen las organizaciones, ¿cierto? Y es esa preocupación que se tiene sobre la planeación en las empresas. Entonces, mira, el planteamiento del problema es la situación actual del problema, ¿cierto? Entonces, en esencia, la situación actual del problema está configurada por los síntomas y las causas. Entonces, aquí el ejemplo puntual es, en Colombia, la gran empresa presenta una planeación deficiente. Esta situación es reflejo de deficiencias en la planeación a mediano y largo plazo y de la toma de decisiones sobre la marcha de los acontecimientos sin un previo análisis de las variables internas o externas que afectan la decisión. Es decir, que ahí estamos hablando de ¿qué? De los síntomas de ese problema. ¿Cuál es el problema latente de este ejemplo? Pues la planeación, que es de manera deficiente en las organizaciones. Ahora, tal situación obedece a factores como la falta de concientización del personal directivo acerca de la importancia de la función de la planificación y su aporte a las demás funciones administrativas, las tendencias a la obtención de resultados inmediatos. Mire que estoy enumerando aquí algunas características. Esas características son los que se denominan causas. Entonces, es muy importante para que tengan ahí en cuenta. Este primer párrafo que está acá hace referencia a los síntomas del problema. Los síntomas de un problema de investigación son las partes más superficiales de un problema, ¿cierto? El síntoma es lo superficial que yo veo de un problema. Entonces, aquí vamos a empezar a ver como algún ejemplo con la realidad. Yo tengo mucho dolor de cabeza. Cuando yo voy al médico y voy de urgencias, bueno, o digamos que pido una cita, el médico me dice, pues, ¿qué síntomas presenta? ¿Cuál es mi síntoma? El dolor de cabeza. Aún no sé cuáles son las causas, pero lo que sí sé es que reconozco que tengo un dolor de cabeza. Entonces, pilas, porque con este símil, pues quiero que empiecen ustedes a revisar cuáles son los síntomas de ese problema de investigación que ustedes van a tratar de investigar. Entonces, pilas, este primer párrafo hace referencia al síntoma, porque están hablando de la planificación deficiente, ¿cierto? Que es un reflejo de las deficiencias en la planeación a mediano y largo plazo y de la toma de decisiones sobre la marcha de los acontecimientos en un previo análisis. Y ahora, cuando acá empiezo a nombrar algunas categorías, en este segundo párrafo empiezo a hablar de las causas. Entonces,
Tal situación obedece a factores como la falta de concientización del personal directivo, la tendencia a la obtención de resultados inmediatos, la dificultad en la previsión de eventos futuros, todo aquello en lo que la empresa puede tener poca o ninguna incidencia, la escasez del personal preparado para desarrollar la labor de planeación, actividad que requiere el reconocimiento total de la empresa y su medio, una gran visión del futuro y su acertado juicio. Entonces aquí es un ejemplo de cómo pudieran ustedes empezar a estructurar de alguna manera esa situación actual del problema que la comporta tanto el síntoma como la causa. Entonces estábamos viendo el ejemplo que el síntoma es el dolor de cabeza. Yo voy al médico y digo, tengo un dolor de cabeza, y el dolor de cabeza per se es el síntoma de lo que siento. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cómo hace uno para identificar la causa de un dolor de cabeza? Entonces, hay múltiples causales por las que uno puede tener un dolor de cabeza. ¿Cuáles se les ocurre a ustedes? Díganme por lo menos dos. ¿Cuáles serían las causas de un dolor de cabeza constante? Estar estresado, cansancio, mucho trabajo. Eso. Entonces, debilidad. Mire que, ¿cómo? Debilidad. Eso, entonces mire, debilidad, por acá me dice alguien, estrés, cansancio. Mire que son un cúmulo de situaciones que en esencia, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo todas estas situaciones? Pues a través de un síntoma. Entonces quiero que tengan muy presente este ejemplo coquito que estamos poniendo de síntomas y causas para que ustedes logren evidenciar cuál es el síntoma del problema de investigación de ustedes y cuáles son las causas que hacen pues que el síntoma sea latente. Ahora, con la claridad de los síntomas y las causas, vamos a remitirnos al control del pronóstico, ¿cierto? Y recuerden que el control del pronóstico, lo que les estaba diciendo hace un momento, ese control del pronóstico es, ¿qué pasa si esas causas en el tiempo persisten? O sea, ¿qué pasa si yo no ataco ese problema de raíz? Entonces, para el ejemplo puntual que dice, esta situación hace necesaria la implantación de la planeación estratégica en la empresa, con una adecuada participación de los miembros de la misma mediante el establecimiento de un sistema de comunicación efectivo por el cual deben darse a conocer los objetivos organizacionales para poder comprometer a los individuos en el cumplimiento de las tareas, en el logro de dichos objetivos y en favor de la organización. Miren que el control del pronóstico yo lo puedo decir en 3, 4 renglones. Aquí es en esencia el argumento lo que importa y no a veces esa echada de carreta que a veces escriben 1 o 2 páginas, pero que uno lee y se está reiterando en lo mismo. Mire que aquí el control del pronóstico es claro. Si esta situación en el tiempo no cambia, ¿qué puede pasar? Entonces, ¿cuáles creen ustedes o cuál creen ustedes que sería el control del pronóstico para el ejemplo del dolor de cabeza? Entonces, síntoma, dolor de cabeza, causa, digamos que estrés. ¿Cuál sería el control del pronóstico? ¿Qué diría el médico? ¿Qué creen ustedes? No, eso le puede agrandar el problema, se le puede convertir en una migraña, que ya es una enfermedad como más grande. Entonces el médico, ¿qué le dice? Mire, voy a mandarle a hacer un TAC, un electro, bueno, yo no sé de medicina, pero un examen pues que le determine cómo está su cabecita. Le voy a mandar estas pastas para la cefalea intensa, mientras determinamos con los exámenes qué pasa. Mire que él está controlando eso que en el tiempo puede persistir, ¿cierto? Esperen que creo que yo aquí me pasé, sí, con razón. Listo, espérenme que aquí nos pasamos el control del pronóstico y no vimos el pronóstico. Entonces, pilas, aquí, vamos a retomar nuevamente. Ya sabemos que el control del pronóstico es como ese medicamento que el médico nos envía, como esa medicina o esa toma de decisión frente a que se va a mandar un examen de laboratorio también, ¿cierto? Un examen que le permita hacer una revisión más precisa para que él tenga argumentos sólidos frente a cómo puede proceder con ese pronóstico. Pero antes de hacer el control del pronóstico, está el pronóstico. Si yo tengo el síntoma y la causa, pues de alguna manera con eso puedo definir y adelantarme a lo que tiene el paciente y en este caso lo que tiene la organización. El ejemplo puntual que nos dice, las circunstancias anteriores pueden llevar a la empresa a desaprovechar las oportunidades que brinda el medio y las fortalezas con que cuenta la compañía, lo que impide desarrollar una estrategia que garantice el éxito futuro e instituir un ambiente de innovación y creatividad que permita a los miembros de la organización plantear diferentes opciones de acción que han de ajustarse de acuerdo con los acontecimientos.
se carece de un marco de referencia en el cual debe basarse la toma de decisiones para facilitar el consenso en dicho proceso en los niveles altos y medios. Recuerden que acá estamos hablando de la planeación, el ejemplo puntual de este documento. Entonces, si sabemos que los síntomas es que la deficiencia en la planeación, que solo se piensa como de manera reactiva frente a las situaciones, de alguna manera ese pronóstico lo que me está diciendo es que todas las circunstancias anteriores planteadas, es decir, esos síntomas, esas causas planteadas inicialmente, pueden llevar a la empresa a desaprovechar las oportunidades, claro, porque no se está planeando. Si uno no se planea, y es como hay un dicho por ahí como, si usted no sabe para dónde va, ya llegó, o si no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Eso lo decimos mucho aquí en Medellín, y tiene mucho sentido, porque claro, si yo no hago una correcta planeación, eso opera para todas las aristas de la vida de uno, a nivel personal, laboral, profesional. Si usted como estudiante virtual no planea su educación, no planea en semana cómo va a distribuir su tiempo para rendir en cada una de las asignaturas que tiene por responsabilidad en cada uno de los bloques, pues difícilmente al final usted va a ver un buen resultado. Eso en esencia es la planeación. Entonces, este ejemplo lo pone pues como de manifiesto. Entonces, pilas, antes del control del pronóstico, pues yo tengo que decir un pronóstico por lo menos aproximado. Entonces, para el caso, por ejemplo, de la cefalea, que yo voy al médico porque tengo un síntoma de dolor de cabeza, el médico me dice que las causas pueden ser el estrés, puede ser el cansancio, agotamiento, debilidad. El pronóstico que puede decir el médico es, o usted tiene una cefalea intensa, tiene un estrés crónico o tiene un aneurisma severo, ¿cierto? Le puede hacer una infinidad de pronósticos, digamos como antecediendo lo que pudiera tener. Pero ¿cómo hace él para estar más seguro de ese pronóstico? Pues lo que hace es controlarlo a través de mandarle exámenes de laboratorio, tomarle muestras, bueno, en fin, como todo ese tema, pues, que puede darle al médico como una mirada más general del problema. ¿Y cuál es el control del pronóstico para el ejemplo puntual de la planeación? Entonces acá le dicen, digamos como en el ejemplo, si esta situación hace necesaria la implementación de la planeación estratégica en la empresa con una adecuada participación de los miembros de la misma. Pues digamos que aquí el control del pronóstico es fácil. Si usted no planea, pues ¿cuál es el control del pronóstico? Pues planee, ¿cierto? Pues porque de alguna manera le va a garantizar en cierto sentido éxito. Permítame, yo aquí admito. Ya dile que se acaba de conectar. Bueno, entonces, muy importante. Recordemos, situación actual del problema, síntomas, causas. Después encontramos el pronóstico, que es adelantarnos como a ese estado de la situación del problema. Luego el control del pronóstico, de alguna manera, cuál es la posible solución. Y en este escenario que estamos viendo de planeación, pues si no hay planeación, el escenario correcto a ese control del pronóstico es una implantación de planeación estratégica en la empresa con una adecuada participación de los miembros de la misma mediante el establecimiento de un sistema de comunicación efectivo, bueno, y demás, ¿cierto? Si todos trabajamos en empresas, sabemos que de alguna manera pues obedece todas las directrices que se dan desde la gerencia, pues obedecen a una planeación. Si somos los que manejamos financieramente el hogar, pues sabemos que tenemos que hacer una planeación. Aquí pues como es un ejemplo básico de planeación. Ahora, ya vimos los síntomas, vimos las causas, vimos el pronóstico, vimos el control del pronóstico. Ahora vamos a la formulación del problema. Y aquí la parte más interesante del proyecto de investigación. Cada uno de los grupos tiene que definir cuál es su pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación en esencia es la formulación del problema. Y aquí hay dos ejemplos de la posible pregunta que pudiera estar detrás de ese tema de planeación. ¿Cuáles serían? ¿Cuál es la incidencia del proceso de planeación orientado a tomar decisiones? Recordemos que las decisiones hacen parte de políticas, estrategias y planes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la incidencia del proceso de planeación orientado a tomar decisiones sin información adecuada y a corto plazo en la gran empresa? Esa pudiera ser una pregunta. Otra pregunta de esta formulación del problema es, ¿qué alternativa puede implementar para lograr un adecuado proceso de planeación? No quiere decir que ustedes en cada uno de los grupos tengan que hacer dos preguntas, solo una pregunta de investigación. Aquí el ejemplo puntual pues trae dos. Ahora, muy importante, si ya tenemos la pregunta de investigación, muy importante aquí, y pilas aquí, estén atentos, la pregunta de investigación tiene que iniciar con un cuestionamiento. Profe, ¿cómo hace que cuestionamiento? Claro, el cuestionamiento puede ser qué, cómo, para qué, cuándo, cuál. Porque a veces iniciamos las preguntas
sin ese cuestionamiento y nos queda muy difícil. Entonces, pilas, siempre la pregunta de investigación tiene que iniciar con un cuestionamiento. Otro tip que pueden tener en cuenta para la pregunta de investigación: normalmente las preguntas de investigación no tienen respuesta, o por lo menos no de manera inmediata. Pues porque si la pregunta de investigación tiene respuesta de manera inmediata, pues no tendría sentido que yo aplique todo un método científico en un proyecto de investigación para darle respuesta a una pregunta que yo ya de entrada sé cuál es la respuesta. Entonces aquí hay que aplicar un poco de lógica y es, bueno, yo no voy a hacer una pregunta, a ver, como una pregunta que tenga respuesta así facilita. ¿Qué contribuyentes deben declarar renta este año? Pues eso no es una pregunta de investigación. O sea, la pregunta para responderla tendrá un tema de indagación, de remitirnos a la ley, de revisar los ingresos, ¿cierto? De revisar todo ese cúmulo de procesos para el contribuyente para determinar si tiene que declarar o no. Pero eso no requiere una investigación a través de un método científico, eso requiere una búsqueda, un análisis hermenéutico de la norma, bueno, y otras precisiones importantes. Entonces, con este ejemplo es importante que ustedes tengan en cuenta, la pregunta de investigación pues tiene que tener un poquito de complejidad, pues porque esa es la gracia de investigar, hacernos preguntas que nadie se hace, problematizar un poco sobre la realidad, no comer entero, o sea, ser un poquito como inquietos frente a ciertos temas del mundo contable, y ya todos ustedes tienen definidos sus temas de investigación, yo a todos ya se los aprobé, son temas súper pertinentes, muy interesantes, a todos les compartí un documento para que iniciaran la lectura, entonces creo que ya de alguna manera pueden tener algún tipo como de acercamiento de aproximación a esa pregunta de investigación. Ahora, muy importante, después de formular el problema, ¿cierto? De tener la formulación del problema de investigación, de tener la pregunta de investigación, encontramos la sistematización del problema. Es muy importante que entendamos qué es sistematizar el problema. Sistematizar el problema no es otra cosa, sino que son las subpreguntas o esas preguntas pequeñas que yo me hago para responderme la pregunta grande. ¿Cuál es la pregunta grande? Pues la pregunta de investigación. Y yo en esencia me tendría que hacer unas subpreguntas para poder responder esa gran pregunta de investigación, porque es una pregunta que digamos que no tiene una sola respuesta y que no solamente con una actividad yo pueda lograr responderme esa pregunta. Entonces miren pues, para el ejemplo puntual que está acá, estamos diciendo que ¿cuál es la incidencia del proceso de planeación orientado a tomar decisiones sin información adecuada a corto plazo en la gran empresa? ¿O qué alternativa puede implementar para lograr un adecuado proceso de planeación? Ahora, en este ejemplo que está acá, ¿cuáles son las subpreguntas asociadas a esa pregunta de investigación? Entonces encontramos la primera: ¿qué incidencia tiene la planeación a corto plazo que caracteriza a la gran empresa? Segunda subpregunta: ¿cuáles son los factores del entorno que la gran empresa toma como referencia en su proceso de planeación? Tercera subpregunta: ¿cómo incide la ausencia de sistemas de información apropiados en el proceso de decisiones y de planeación de la gran empresa? Cuarta pregunta: ¿de qué modo la planeación estratégica puede ser alternativa a los problemas de planeación de la gran empresa? Quinta subpregunta: ¿cuáles son las formas de participación de los diferentes departamentos de la gran empresa cuando fijan sus políticas, estrategias y metas? Entonces, miren, acá en el ejemplo están 5 subpreguntas, ¿cierto? Que hacen parte de la sistematización del problema. Para la actividad que deben entregar el domingo, solamente van a hacer 3 subpreguntas en la sistematización, no tienen que hacer las 5. Ah, profe, que yo quiero hacer las 5, pues las puede hacer, pero la indicación para la actividad son 3 subpreguntas de la sistematización. Y ya al final, pues digamos que hacen como una abrebocas o cierran de alguna manera. Entonces, el ejemplo anterior de planteamiento del problema se construyó con base en el siguiente trabajo y previo a través de identificar eventos mediante la observación y entrevistas que permitieron identificar los síntomas y causas y hacer el pronóstico y control del pronóstico. Vamos a girar aquí el documento, permítanme. Ay, aquí creo que está hacia el final. Aquí al final, en la última página del documento, aquí por eso lo giré porque esta última está en horizontal, les presentan como más detallado, más desmenuzado el síntoma, la causa, el pronóstico y el control del pronóstico, ¿cierto? Para que ustedes vuelvan a hacer la revisión. Pudiera ser que por cada síntoma tuviéramos una causa y nos va a quedar mucho más fácil. Y por cada causa tuviéramos un pronóstico. Y al final hiciéramos un pronóstico general.
Entonces es muy importante que puedan hacer como una lluvia de ideas, porque como sé que están en equipos de trabajo, pudieran hacer una lluvia de ideas como con un cuadro similar y luego ya cuando ustedes discutan en grupos, en equipos de trabajo, tomen la decisión, pues entonces lo articulan ya de manera sucinta en este documento. ¿Cuál es el documento? Aquí se los tengo abierto, ¿cierto? Que es el que nos preguntaba la compañera ahorita, que si está horizontal, si usted lo quiere lo puede poner vertical, no hay problema. Entonces aquí lo que le está pidiendo es, para el problema de investigación de cada uno de los grupos, ¿qué tienen que hacer? Desde el planteamiento del problema, tienen que hablar sobre la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Síntomas y causas del problema. Después de que tenga eso listo, va a pasar a escribir el pronóstico de ese problema. ¿Cuál es el pronóstico? Es adelantarse a escenarios posibles si esas causas, esos síntomas no se mitigan. Y yo les dije que lo pueden hacer en un párrafo. Un párrafo tiene 5 renglones, ¿cierto? Lo pueden hacer en 5 rengloncitos. Ahora, el control del pronóstico es de alguna manera usted como investigador, como estudiante de contaduría pública, ¿qué haría para controvertir o para de alguna manera mitigar ese pronóstico o ese problema de investigación? También lo puede hacer en un párrafo, 5 rengloncitos. Ahora, en la formulación del problema, entonces la idea es que, recuerden, hay que hacer la pregunta de investigación. Siempre la pregunta de investigación tiene que iniciar con un cuestionamiento, es decir, qué, cómo, para qué, cuándo. Muy importante. Y sobra decirles que las preguntas siempre van entre signos de interrogación. ¿Listo? Muy importante. No, el signo de interrogación no es solo al final, es al inicio y al final. Y al final vamos a encontrar de este documento en Word la sistematización del problema, que la profe acaba de decir que son ¿cuántas subpreguntas? ¿Qué me dicen? 3. Son 3. 3 subpreguntas. Si usted ya dice, profe, no, yo quiero hacer 5 porque me parece que en el ejemplo está muy chévere, lo entendí, pues hace 5, pero el requerimiento inicial son 3. Y al final van a encontrar referencias bibliográficas, que es importante que las referenciemos, porque recordemos que todo lo que hacemos en investigación, pues es referenciado de las lecturas que hacemos, ¿cierto? Porque eso nos va a permitir ampliar el espectro de lo que conocemos, porque uno no investiga solo con lo que uno sabe, la idea es que uno puede hacer lecturas recurrentes que le permiten como de alguna manera fortalecer conceptualmente el tema. Entonces aquí es bueno que hagamos las referencias bibliográficas de los documentos que hemos consultado, bien sea de los que tenemos en la matriz, de lo que la profe nos recomendó la vez pasada, el documento que hicimos con base en el ensayo, o de más documentos que ustedes hayan leído y que los quieran poner aquí como referencias bibliográficas. Esta, en definitiva, es la entrega para esta semana. Muy importante, miren, el alma de un proyecto de investigación es el planteamiento del problema, porque es la construcción teórica de ese problema que nos estamos como imaginando y que estamos de alguna manera evidenciando. ¿Y cómo evidenciamos el problema? Pues evidenciamos a través del síntoma, a través de la causa, ¿cierto? Aquí algo muy importante, les voy a poner un ejemplo, a ver ustedes qué creen. ¿Ustedes creen que la pobreza es un síntoma o es una causa? Un síntoma, creería yo. Listo, ¿quién dice otra cosa? No quiere decir que esté eso malo, pero ¿qué piensan ustedes? Bueno, por acá, ¿quién me está comentando? Bueno, por acá dicen que un síntoma. ¿Quién piensa que la pobreza es una causa? ¿O todos piensan que es un síntoma? Los que están conectados. Pues yo pienso que puede ser una causa derivada de algo. Ok. Entonces, miren, muy importante. Una característica como la pobreza, ¿cierto? Una característica, una categoría como la pobreza, puede ser síntoma o puede ser causa, dependiendo de la perspectiva que yo como investigador lo mire. Porque la pobreza puede ser un síntoma de descomposición social, de familias que fueron monoparentales, es decir, solamente tuvieron una figura materna o paterna. Pero la pobreza puede ser una causa ¿de qué? De la inseguridad. De la violencia también. De la violencia, muy bien. Entonces, miren, la pobreza como categoría plena puede ser o síntoma o puede ser causa. Entonces, aquí muy importante es porque yo sé que ustedes aquí me entienden, porque creo que he sido explícita y concreta con lo que les estoy diciendo, pero ustedes se van a hacer el trabajo y se van a dar cuenta que uno empieza a tener como problemas para identificar el síntoma y la causa.
intranquilos, que eso es normal. Y es muy bueno que ustedes se hagan ese tipo de cuestionamientos, porque entonces uno empieza a revisar, bueno, si es un síntoma, si la profe me dice que el síntoma es lo más superficial del problema, yo no tendría por qué estarme como metiendo allá en la particularidad del problema, porque eso que está en la profundidad del problema es la causa. Entonces, pilas cuando tengan ahí como como esa disyuntiva entre síntoma y causa. Es más, voy a hacer un foro de consulta solamente para síntomas y causas, porque mejor dicho, como que me llamo Stephanie, que ustedes van a tener ciertas dudas ahí. Y es interesante que se planteen las dudas, porque de alguna manera es en esos escenarios de discusión con los compañeros y de repensarse en esas categorías, pues que uno aprende a investigar, que uno aprende a argumentar y bueno, que digamos que realmente investiga. Eso es investigar, preguntarse, responderse, volver y devolverse. Entonces voy a crear un foro bueno, voy a crear un foro para planteamiento del problema, que me parece que ha sido útil como para las preguntas que tengamos puntuales frente a ese tema, me las puedan hacer por ahí. ¿Alguna pregunta frente a lo que acabamos de explicar? Profesora, Señora. una pregunta. Es decir, que nosotros, es decir, para trabajar la formulación del problema solamente es con una sola pregunta. Sí, una sola pregunta. Con una sola pregunta y de ahí partimos para las 3 subpreguntas, ¿cierto? Eso. Las 3 subpreguntas Ya. de alguna manera me van a ayudar a responderme esa gran pregunta. Ah, listo, profe. Gracias. Eso es lo que en esencia es la sistematización del problema. Una pregunta, ¿los párrafos son, digamos, como argumentos o se puede, digamos, también basar en algún autor? Bueno, muy buena pregunta. Lo puedes hacer siempre y cuando lo cites. Está bien. Lo único que si no quiero es que solamente pongan como el argumento del autor. Traten de alguna manera, si van a tomar alguna referencia de algún autor, traten de generar como un tipo de explicación o de también como que yo evidencie que ustedes están logrando hacer como esa apropiación del concepto. ¿Listo? Pero es válido lo que dices, puedes hacer citas. Está bien. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. ¿Quién más? Bueno, yo creo que lo que sigue es trabajo y el trabajo aquí ya es un trabajo en equipo, un trabajo de construcción. Disfruten este proceso, es muy interesante porque todos han escogido temas muy chéveres, temas que me imagino les guste y quieren pensarlos de formas diferentes. Entonces, pues ánimo, me parece que es una oportunidad para que ustedes se den la oportunidad de discutir sobre temas importantes de su rol como contadores, ¿cierto? Y de su rol como profesionales. Ustedes cómo van a hacer para ser unos profesionales distintos. Si uno quiere ser un profesional distinto, pues tiene que pensar de manera distinta, tiene que preguntarse cosas que el común de la gente no se pregunta y es bueno, cada uno de los temas que ustedes escogieron son temas súper pertinentes. La verdad es que quedé asombrada con el grupo gratamente porque tienen temas muy interesantes. Me parece que esa es la tarea, hay que ponernos retos y hacer cosas pues que nos obliguen a salir de la zona de confort y pasar a la zona de aprendizaje. Bueno, entonces ya para finalizar este encuentro sincrónico, les quiero recordar, no sé si ustedes vieron en avisos que les puse, que la Facultad de Ciencias Contables, pues ustedes saben que yo soy la directora del programa, estamos organizando ya, llevamos como 4 meses organizando el Congreso de Crimen Económico, Fraude Financiero y Contable, que será la semana entrante, martes, miércoles, jueves. La idea es que si ustedes deciden participar en este congreso que tiene un costo de 75 mil pesos, creo, se me olvida la cifra, creo que 70.000, 75, bueno. Si ustedes participan en el congreso que es la próxima semana, martes, miércoles, jueves, pues tienen un porcentaje de reconocimiento del 20%. Creo que les puse, espérenme, yo reviso si las puse fue en el seguimiento o les puse ese reconocimiento en el parcial, en esa actividad de planteamiento. Espérenme que ya no sé. Profe, cuando se refieren a los 3 días, quiere decir que en los 3 días van a tratar temas, Sí, digámoslo así, diferentes. sí, sí. Ahí ya me voy a ir al foro de avisos. O sea, no es porque nosotros estemos organizando, pero en serio que es una nómina de lujo, o sea, van a tener unos ponentes súper chéveres, gente muy tesa en el tema, pues el epicentro de la auditoría y ustedes saben que pues los riesgos pues son el pan de cada día en las empresas y el contador. Espérenme, yo miro que en avisos, invitación Congreso Internacional. Espérenme, yo acá ya les comparto pantalla. Ok.
Permítanme. Ok, entonces aquí yo en avisos les puse la semana pasada, les puse, bueno, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Les recuerdo que nos encontramos próximos al 6º Congreso Internacional de Crimen Económico y Fraude Financiero y Contable, el cual se llevará a cabo de manera virtual este año, del 22 al 24 de septiembre. Muy importante en los siguientes horarios, o sea, no va a ser los 3 días todo el día, van a existir bloques. Entonces el primer bloque es de 10 a 12 de la mañana, el otro es a 4 a 6 de la tarde y el tercer bloque es de 6 a 8 de la noche. Aquí les puse el micrositio del evento, aquí está el link de inscripción para que se puedan inscribir y les dije aquí que la participación en el congreso tendrá lugar a un reconocimiento en la nota del segundo evento evaluativo, es decir, de este planteamiento del problema, equivalente al 20% dentro de la asignatura de seminario de investigación. Ay, qué bueno, profe, que aclara lo de los horarios, porque yo pensaba que era todo el día. No, miren, y Entonces, la verdad está súper buena, mire, y acá les puse la agenda. Entonces, miren cuáles son las líneas temáticas que me parecen súper pertinentes. Miren, cuarta revolución industrial, retos y desafíos en la gestión de riesgos, acuerdos regulares internacionales para la gestión de riesgo, métodos para el mapeo de riesgo en los sectores públicos y privados, sistemas de auditorías basados en riesgos, modelos y aplicaciones en la prevención del lavado de activos. Y aquí en la agenda ustedes pueden ver, o sea, ustedes no se tienen que conectar los 3 días. Es decir, ustedes dicen, mira, tienen 35 conferencias, entonces ustedes pueden escoger. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a mirar el primer día. El primer día de 10 y 20 a 10 y 50 es la conferencia 1, que es de Carmen Adriana Baraja Sánchez de México. Y el título de la conferencia es La Contaduría Pública en México, un aliado para la gestión de riesgos en las empresas. Por ejemplo, la siguiente conferencia es Tendencias tecnológicas para el desarrollo de la profesión del contador y el auditor del futuro. Por ejemplo, la tercera conferencia es el reto de la preparación profesional del contador público frente a los riesgos de fraude financiero. O sea, hay temas súper chéveres. Por ejemplo, de gestión del riesgo en el cumplimiento de la obligación tributaria me parece súper pertinente. O sea, la verdad, y esta conferenciante, o sea, es una profe súper pila, ¿no? Habla muy interesante, se apasiona con el tema, súper bueno, ¿no? Es que en serio hay conferencias muy buenas y bueno, pues nosotros desde la facultad hacemos estos esfuerzos para que ustedes se salgan también del aula de clase y también vivan la universidad en otro sentido, y este congreso les va a permitir también eso. Entonces, queda abierta la invitación. Por aquí veo que alguien está como escribiendo. Dice, profe, y lo del club estudiantil, ¿nos podría explicar un poco qué se trata? Ah, bueno, sí, ya les llegó a algunos. Miren que me bloquearon el correo porque me puse como loca a mandar ese correo a todos los estudiantes de virtualidad y bueno, pero muy chévere. Miren, el club estudiantil para la formación profesional es muy interesante porque se apertura un espacio diferente al académico para que ustedes puedan interactuar con expertos temáticos y de una manera distinta, como que pueda ser más conversado, que ellos les puedan contar experiencias de vida, experiencias profesionales, que ustedes puedan debatir, conversar, que los expertos temáticos o profes que hagan parte también del club, liderando pues los temas, que les puedan compartir material de apoyo para que ustedes tengan ahí para consultar. Eso es un escenario pues distinto. Entonces, el club estudiantil se va a hacer cada 15 días. Yo les envié hoy un correo para que se inscribieran, para que estábamos haciendo como un sondeo, como en qué horario quedaría mejor. Entonces, yo creo que finalizando la semana, cuando ya la mayoría haya pues diligenciado este link de inscripción, les estaría contando en qué horario queda definitivamente. Y ya es totalmente gratis, se van a hacer reuniones del club cada 15 días y bueno, vamos a ir como fortaleciéndolo en la medida que vayamos mirando que tiene una buena dinámica, vamos a ir haciendo cosas muy interesantes. Pero esta es la oportunidad para que el estudiante fortalezca esas competencias de cara a su quehacer profesional. Profe, a mí no me llegó. No, yo creo que estabas en el segundo envío. Yo creo que llegué hasta son como 561 correos, llegué hasta el 250, me bloqueó. Mañana seguramente con seguridad les llega. Listo, profe, gracias. Profe, pero es que la universidad no a todo el mundo, por lo menos a mí no me enviaron correo hoy porque una compañera me llamó y me dijo, Lilia, ingresa en la parte izquierda donde aparecen las calificaciones, después de orientación profesional, ahí hay algo de las pruebas Saber Pro. Y ingreso y efectivamente ahí están. Pero bueno, yo no tenía ni idea. Bueno, entonces es muy importante que me escribas mañana temprano el correo electrónico, porque si no estás ahí inscrita, es decir, que tú no, o sea, tú hiciste la inscripción de pruebas Saber Pro. Sí, ya yo la hice y la cancelé y todo.
Listo, Ya. entonces mañana porfa escríbeme al correo para yo poderte remitir con Catalina Rebolledo, que es la profesora que nos apoya en el tema de Saber Pro. Para que se Listo, profe. vincule, para que revises porque no te había llegado notificación, listo. Bueno, muchas gracias. Profe. Ahí sí, yo también. Señora. Tengo una consultica. ¿No se han subido notas de los talleres anteriores? No. Con toda Ah, seguridad, pues van a tener sus notas. Tengo que revisar matriz y ensayos, que tengo 50 estudiantes, pero tranquilos. no, es que Ustedes, estamos preocupados por el grupo porque nos hacía como raro ay, no, que ya 2 tranquilitas. semanas, entonces nosotros vamos a hacer la pregunta porque No, el jueves sin falta tienen la nota, tanto de las matrices como del ensayo. ah, vale, listo, sí señora, muchas gracias. Listo, señorita. Bueno, nada, la invitación está hecha para el congreso, para que se animen. Hay conferenciantes súper chéveres, gente muy tesa en lo que hace. Qué rico que ustedes puedan ver pues esas experiencias y escucharlas. Y el club estudiantil, que si no les llegó el correo hoy, con seguridad mañana, en el transcurso del día les va a llegar. Es una propuesta también de la universidad para acercarlos más a ese mundo laboral, para que se preparen, para que salgan bien preparados a ese mundo que sabemos que tiene muchos retos. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, entonces pueden ir en paz. Cualquier duda, saben que me pueden contactar, mensajes por el foro de consultas, y voy a hacer un foro de consultas para el planteamiento del problema. Y el jueves, sin falta, todos van a contar con nota de matriz de consultas y del ensayo. Muchas gracias, profe. Listo, Gracias, chicos. profe. Vale, listo, señora. Un Gracias, abrazo muy para amable. todos, que descansen. Igualmente.